Haj Ahmed Barikalla es el ministro saharaui para América Latina y anteriormente fue delegado del Partido Único de la República Árabe Saharaui Democrática, el Frente Polisario. República que se fundó un 27 de febrero de 1976, al día siguiente de la retirada oficial de las tropas españolas del Sahara Occidental. Pero claro, ante la ocupación marroquí del territorio saharaui, tuvo que trasladar su gobierno a los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. A ver, alguna clase de historia y de política de Barikalla en diálogo con Pedro Brigger. A ver, ministro, cuando uno piensa en el Sahara, yo me imagino que la mayoría de los que nos están escuchando piensan en un gran desierto. Y tal vez no lo puedan ubicar geográficamente. ¿Dónde queda la República Árabe Saharaui Democrática? Bueno, concretamente figura en la parte occidental de ese gran desierto que se llama el Sahara, que cubre pues, muchos países del norte de África. El Sahara está ubicada geográficamente frente a las Canarias, las Islas Canarias, en la parte noroccidental de África. De hecho, la distancia geográfica entre el Sahara Occidental y Canarias es de apenas 100 kilómetros de la isla más próxima, que es la isla de Lanzarote. Este territorio fue colonia española cuando hubo ese famoso reparto de África por parte de las principales potencias coloniales de la época. A España le correspondió la toma de posesión del Sahara Occidental y desde entonces la ha administrado España como un territorio no autónomo, aunque inicialmente se le había calificado de provincia española. Incluso en un momento determinado fue famosa bajo el nombre de el Sahara español. Este país es uno de los procesos de descolonización más tardíos en África. Recuérdese que todos los procesos de liberación para acabar con el colonialismo europeo en África data de los años 60 del siglo pasado y principios de los años 70. Las posesiones portuguesas no pudieron culminar sino, o mejor dicho, no se pudo cerrar la larga noche del colonialismo portugués, sino después de la revolución de los claveles. 1975. Sí, y en el Sahara Occidental... 75 en realidad. Efectivamente, en el Sahara Occidental, pues también el proceso fue tardío porque la potencia administradora de la época, España, estaba regida por el general Franco, una dictadura parecida a la dictadura portuguesa, y tuvo muchas reticencias para aplicar la doctrina de las Naciones Unidas en materia de descolonización, a través de esa famosa resolución 1514 de la Asamblea General, que obliga a todas las potencias administradoras a llevar los procesos de descolonización a su buen término. Recordémosle a los oyentes que en 1974 se da la famosa Revolución de los Claveles, como se la llamó en Portugal, y que esto acelera el proceso de independencia de las colonias portuguesas en el África, concretamente Angola y Mozambique, Guinea-Bissau también. Pero se da un proceso tardío con el Sahara porque está todavía la dictadura de Franco. Efectivamente, y precisamente no puede arrancar, sino prácticamente cuando arrancar de manera seria, después de una larga fase de enfrentamientos entre el Movimiento de Liberación Saharaui y Frente Polisario, creado en 1973 contra la presencia colonial española, y es en el 75 cuando empiezan a haber negociaciones directas entre España y Marruecos para determinar las modalidades para proclamar la independencia del territorio. O sea, si yo entiendo bien, para que nuestros oyentes se puedan ubicar, si bien hablamos con usted en noviembre cuando estuvo en Buenos Aires y en ese momento le explicábamos a los oyentes el buen español que fruto de la herencia colonial, hasta 1975 el enemigo, para llamarlo de alguna manera, de los saharauis eran los españoles, no los marroquíes. Efectivamente, nosotros hemos tenido enfrentamientos militares durante casi 3 años con el ejército español. Y no con Marruecos. Y no con Marruecos. Y llegó un momento en que llegamos a un acuerdo e intercambiamos los prisioneros de guerra con el gobierno español y pusimos en libertad a una cantidad numerosa de soldados y oficiales del ejército español. Esto ocurrió cuando España ya había aceptado el proceso de independencia y estaba dispuesta a auspiciarlo con el beneplácito de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Franco estaba en su lecho de muerte. Había una especie de caos en la gestión de los destinos de España. Un monarca que no tenía poder, un régimen militar, la herencia del régimen militar, unas fuerzas democráticas que brillaban por su ausencia, y en este momento
Marruecos, en este momento lo dirigía el rey Hassan II, aprovecha esta circunstancia para lanzar sus tropas para conquistar el territorio. Monarquía considerada como una de las monarquías más sanguinarias en el África durante Es la más. Compite con otras, no sé si es la más, pero compite con otras. El hecho cierto es que Marruecos inicialmente plantea sus reivindicaciones en Naciones Unidas, alegando de que derechos prehistóricos, siempre una parte que no tiene la razón se refugia en las cavernas de la prehistoria. Y él dice que en algún momento de la historia, no sabemos si antes del siglo XII o X, alega que tenía cierta autoridad en alguna parte del territorio del Sahara. Pero cuando Marruecos logra la independencia de Francia, en ese momento, ¿qué plantean respecto al Sahara Occidental? Nada, absolutamente. Eso es un territorio bajo presencia colonial española y estaba regido, en cierto modo, por la doctrina de las Naciones Unidas y era un territorio aparte. Y además, España, cuando llegó al territorio, no pactó nada con Marruecos, pactó con los notables saharauis. Y no se introdujo España en 1884 de la mano de ninguna monarquía marroquí. Y el hecho cierto es que esta divergencia, esta controversia, suscitada en la época de España, por cierto, se trasladó al Tribunal Internacional de la Haya. España en su momento defendía el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y el dictamen, emitido el 16 de octubre de 1975 del Tribunal Internacional de Justicia, considera que las alegaciones marroquíes son carentes de fundamento y que por consiguiente tanto España como potencia administradora como Naciones Unidas tienen la obligación de llevar el proceso de descolonización a su buen término, reconociendo la independencia del pueblo saharaui. Ahora, en el interín hay algo muy conocido que se llamó en su momento la Marcha Verde. Efectivamente. ¿Qué fue eso? Efectivamente. Qué bien. Es una clase de historia para los oyentes de Marca de Radio. ¿Cómo se acuerda de tantos hechos que...? Es que 1975 fue un año muy particular para aquellos que nos hemos dedicado a la política internacional y seguimos muy de cerca los movimientos de liberación nacional, porque finaliza la guerra en Vietnam, se retiran los soldados de Vietnam el 1 de mayo, 30 de abril, 1 de mayo del 75, se retiran las tropas de Vietnam. Se da este proceso de la Revolución de los Claveles en el 74 en Portugal, que fue un proceso muy interesante. Se da el proceso de lucha en Mozambique, en Angola, los movimientos de liberación nacional. Entonces hay una mirada que estudia mucho lo que está pasando ahí. Entonces, esa es la razón. Bueno, me sorprende esa memoria tan fresca que tiene. Pero el hecho cierto es que cuando Naciones Unidas, a través del Tribunal Internacional de Justicia, considera que Marruecos no tiene ningún derecho sobre el territorio del Sáhara y le da luz verde a tanto España como a Naciones Unidas para llevar a cabo el proceso de descolonización a través de un referéndum de autodeterminación, que era el instrumento universalmente reconocido para resolver ese tipo de cuestiones, Marruecos decide invadir el territorio militarmente. Pero antes, él organiza una especie de show pidiendo a su población iniciar una marcha pacífica para ocupar sus territorios históricos. La que se llama la Marcha Verde. La Marcha Verde. Y él concentra a no menos de 300.000 pobres, delincuentes y vagabundos y los lanza hacia la frontera, estando todavía España controlando el territorio. Se produce una crisis, casi una tensión entre España y Marruecos, pero al final España cede. Claro, estos pobladores civiles o esta invasión de civiles, fue arengada por el rey de Marruecos y les dijo: lleven simplemente en vuestras manos el Corán y abrazar a vuestros hermanos españoles para que os dejen entrar en vuestra tierra. Al final nunca llegó a la frontera. Lo que sí entraron fueron los tanques y los aviones marroquíes. El 31 de octubre de 1975 empiezan a ingresar por la parte nororiental del territorio contingentes de tropas, de infantería, de tanques, y se inicia la guerra del Sáhara Occidental, no sin masacrar antes a una población de civiles que se había retirado, había evacuado las ciudades ante la invasión marroquí y se concentraron en campamentos en lugares determinados del desierto. El más famoso de ellos es la zona de Modreiga, y fue bombardeada con napalm por la aviación marroquí. Y hay testimonios, gente que apoyada por Estados Unidos en esa evidentemente época. En su momento contó con la luz verde, fue
muy triste el papel siniestro desempeñado por Kissinger en esa época para acompañar en nombre de los ¿Cómo Estados se Unidos. llama ese señor? Henry Kissinger. Creo que es conocido acá en América Latina. Para la misma época estaba haciendo otras cosas. Es el que precisamente mandó emisarios, se entrevistó personalmente con los representantes del actual rey de España, entonces príncipe en funciones o jefe de Estado en funciones, para presionarle a fin de que permitan que las tropas marroquíes ingresen en el territorio, y le forzaron a la España de entonces a firmar un acuerdo absurdo mediante el cual España no cede la soberanía porque no tenía como potencia administradora, sino la administración del territorio. Es decir, un colonialismo español es sustituido mediante un acuerdo con España. Ahora, por otro. Legalmente, hoy, el territorio del Sahara Occidental está en manos de ¿quién? Legalmente, si... Para Naciones Unidas. El último informe que ha habido sobre esta cuestión data del año 2002. Lo ha diseñado y lo ha elaborado el vicesecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos, Hans Korel. Es un diplomático jurista famoso nórdico. Y él dice textualmente: España no tiene ninguna potestad para transferir la soberanía del territorio a ninguna otra potencia. Por tanto, a efectos legales, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Esto en como Israel con la Franja de Gaza. Efectivamente. Más. Y además reconocen que la presencia de las tropas de ocupación marroquíes y de la administración marroquí ni siquiera es la de una potencia administradora. Y por consiguiente... es potencia ocupante. Ocupante. Ahora, los marroquíes oficialmente, ¿cómo consideran a la población del Sahara? ¿Son marroquíes? Sí, marroquíes, y que el territorio son sus provincias del sur y que los saharauis están obligados por A o por B a abrazar la monarquía marroquí, a ser marroquíes. Aún haciendo una campaña de transfusión de sangre, nunca va a haber un saharaui que reconozca su condición de marroquí. Ahora, después de una pausa, quiero que nos explique exactamente eso, la diferencia entre un saharaui y un marroquí. Estamos hablando de una zona muy importante del noroeste de África, y ustedes escucharon al comienzo que el ministro hablaba de las Islas Canarias, que son españolas, pero en realidad están en territorio africano. Recordemos que todavía España también ocupa territorio en el norte de Marruecos, pero eso es otro tema. Él es Pedro Brigger. Pedro Brigger. No todo está dicho. Seguimos esta conversación con el ministro de la República Árabe Saharaui Democrática para América Latina. Se llama Haj Ahmed, ustedes lo están escuchando, habla perfecto castellano. ¿Cuál es el idioma de los saharauis? El idioma oficial es el hasenía, junto al español, evidentemente. Y este idioma es un local, es el idioma vernácula, si es posible la expresión. No es árabe. No es árabe, pero es un dialecto que procede del árabe. Pero usa las mismas letras, la misma grafía que el árabe. La misma grafía, pero un 30 o un 40% de los términos provienen del español. Y es una especie de mezcla. Por ejemplo, nosotros, para decir cuchara, no tenemos un término que proceda del árabe. ¿Cómo dicen? Escuchar. Escuchar. Entonces, claro. Bueno, los árabes también tienen mucho. En realidad, el castellano tiene muchas palabras adoptadas del árabe también. Esto es recordando una conversación que tuvimos hace algún tiempo, e incluso también me ha refrescado un poco la memoria. Es la mezcla que hay entre el español y el guaraní en Paraguay. Que hablan los dos idiomas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y hay una especie de mezcla que ha originado casi un idioma distinto, ¿no? Esa es Entonces, nosotros hablamos el idioma hasenía, pero está impregnado de cantidad de términos del español ¿Y tiene similitud con el berber o el amazigh, como lo llaman en Argelia, que no les gusta demasiado la utilización de berber porque viene de los bárbaros? En absoluto. Nada que ver. En absoluto. Una conversación entre un saharaui y un marroquí utilizando su idioma vernácula es una conversación entre sordo y mudo, no hay forma de entenderse. ¿Y en qué idioma hablan con un marroquí? Pues recurriendo al árabe clásico,
quienes lo saben, o los idiomas coloniales, en este caso el español y el francés, pero mediante el idioma local. Y además no solamente la diferencia es esa, de tipo lingüístico, la diferencia es en las costumbres, la vestimenta es totalmente distinta. Ellos utilizan la chilaba, nosotros utilizamos la melfa, la mujer utiliza la chilaba, la mujer utiliza la melfa, el hombre utiliza la darra. En el caso de los marroquíes utilizan la chilaba, tanto la mujer como el hombre. Nosotros somos nómadas, ellos son agricultores. Ustedes son nómadas, sin embargo, ya tienen ciudades. Sí, evidentemente, pero el estilo de vida original en el que se basa esa idiosincrasia es el estilo de vida nómada. Nosotros las costumbres en el divorcio, en la boda, en el bautizo son totalmente distintos. Pero practican el Islam. Pero practicamos el Islam. Un Islam, por cierto, muy moderado, distinto al que conocen otros países. Nosotros, para dirigirnos a Dios y hacer la oración en cualquier rincón del desierto es adecuado, no hace falta pasar por ninguna mezquita. No tenemos líderes espirituales, no tenemos quien nos dé una arenga de tipo religioso en nuestras fiestas nacionales, y por tanto consideramos que el Islam que nosotros aplicamos en el territorio es el más tolerante, el más moderado, el más flexible y el más civilizado de todos los que se practican en el mundo árabe. Ahora, ustedes tienen también lo que se llama la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Qué es exactamente? ¿Cuándo nace y en qué territorio? El día que salen las tropas marroquíes españolas del territorio, el 26 de febrero, por la noche, el último soldado español sale, y nosotros al día siguiente, para colmar el vacío jurídico generado por esa retirada caótica, proclamamos la independencia del territorio en medio de la guerra ya que nos enfrentaba a las Ahora, cuando usted dice nosotros, se refiere al Frente Polisario. Efectivamente, el Frente Polisario y el pueblo saharaui de manera general. Y el Frente Polisario es una sigla bastante larga, por cierto. Sí, a ver si nos la dice completa. Frente Popular de Liberación de Seg el Hamra y Río de Oro, que son las dos divisiones administrativas del territorio. La zona sur es Río de Oro, de la que yo, por cierto, procedo. Yo soy de la ciudad de Dakhla. En castellano. Que es Villa Cisneros. Dakhla es el nombre que están bautizándola con ella los marroquíes y que están forzándolo. Luego, pero ustedes los saharauis la llaman Villa Cisneros. Sí, la por mayoría. La ocupación española. Sí, Villa Cisneros. ¿No tiene un nombre anterior? También se utiliza Dakhla, porque Dakhla significa península. Es una península. Claro, Dakhla es una península. Es una península. Sí. Y se utilizaban los dos nombres, Dakhla, pero para nosotros siempre ha sido Villa Cisneros. Y este movimiento de liberación fue creado en 1973 para luchar contra la presencia colonial española, y luego prosiguió la lucha después de la invasión del territorio por parte de Marruecos. Y ahí controlan ustedes un territorio que el ejército de Marruecos no logra conquistar. Sí, en la época de la guerra nunca lo ha conquistado, y cuando Naciones Unidas intervino en 1991 estableció el status quo como el status quo definitivo en vísperas de la celebración de ese referéndum, y encontró a las tropas saharauis controlando unos 70.000 kilómetros del territorio. ¿En porcentaje cuánto es? ¿Un 30%, 20%? Un 38%. 38% aproximadamente. Está controlado por la República Árabe Saharaui Democrática. Y Marruecos solamente controla, y es un control virtual, porque solamente controla la muralla. Antes de la muralla nosotros controlábamos más del territorio del Sahara Occidental. De hecho, los hemos echado de importantes ciudades hasta que se desarrolló esta muralla. Ellos la desarrollaron como una especie de estrategia defensiva para intentar consolidar su ocupación. Pero antes nosotros habíamos expulsado a las tropas marroquíes de importantes ciudades, de Piranzarán, de muchos, incluso del propio interior de Marruecos. Hay zonas de Marruecos del sur de Marruecos, que fueron también escenario de la guerra entre nosotros y las tropas marroquíes, y la localidad del Borat, la localidad del Engab fueron desalojadas por las tropas marroquíes. Incluso mantuvimos una ocupación temporal de una ciudad importante que se llama Tantán en el sur de Marruecos. Es decir, cuando Marruecos acepta el plan de paz inicialmente propuesto por Naciones Unidas, lo ha aceptado después de haber sufrido una debacle militar en el Sahara Occidental. Cuando Naciones Unidas nos pidió el intercambio de prisioneros de guerra, nosotros pusimos sobre la mesa 3.000 prisioneros de guerra marroquíes. Ellos apenas 60.
Era mucho más. ¿Y cuántos países reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática? En total son 83 países. ¿La Argentina? Aún no. ¿Por qué no? Por muchas razones. En una época determinada no nos interesó Argentina cuando era la época de la dictadura. Tanto aquí como en Chile nunca nos hemos interesado por establecer relaciones con gobiernos que tenían cuentas pendientes con la democracia y con los derechos humanos. Aunque en el caso, por ejemplo, de Chile recibimos la invitación en la época de la Junta del general Pinochet para que estableciéramos relaciones diplomáticas. Era un momento en el que Chile buscaba la forma de salir de su aislamiento y sabía que una forma de llegar a África a través de Argelia, a través de los grandes países amigos de los saharauis, Angola, Nigeria, Argelia, era estableciendo relaciones diplomáticas con nosotros y lo rechazamos. Luego ya cuando se iniciaron los procesos democráticos, el primer país al que llegamos después de esa etapa, del comienzo de esa etapa, fue Argentina, en la época del gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Incluso hubo un acuerdo que se firmó en un papel. Tenemos un documento firmado por el canciller de la época, el canciller Dante Caputo, donde nos significaba que en 3 o 4 meses después de la firma de ese documento podíamos abrir una embajada en Buenos Aires. Luego esos compromisos no se pudieron cumplir. Marruecos empezó a interesarse por América Latina para contrarrestar nuestra progresión diplomática en este continente y vino para ofrecer el oro y el moro a estos países y a estos gobiernos, y eso ha ido posponiendo esta decisión hasta el día de hoy. Nosotros seguimos reclamando no solamente que se cumpla una palabra empeñada, sino también por razones de justicia. Creemos que la causa saharaui es una causa justa, es un proceso de autodeterminación, un proceso de defensa de la libertad, por la cual los saharauis han puesto muchos sacrificios en estos 35 años de batallas contra una fuerza ocupante, y nos merecemos el apoyo como gesto moral de una nación que también ha tenido historias y gestas por la independencia y encaja perfectamente en sus principios de política exterior. Máxime cuando Argentina aún tiene también cuestiones de descolonización pendientes de resolver, como es la cuestión de las Malvinas. Por tanto, creemos que tenemos suficientes credenciales como para, no solamente desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista político-jurídico, como para que Argentina se sume pronto al consenso de los países latinoamericanos que han reconocido a la República Saharaui, incluso en la época de la guerra. Y lo han hecho con independencia de las ideologías. El primer país que lo hizo fue Panamá en la época del presidente Torrijos. Luego se sumó Colombia en la época del Partido Conservador, dirigido por el presidente Belisario Betancur. Con Venezuela nuestras relaciones no comenzaron con Chávez, comenzaron con el gobierno social cristiano del presidente Herrera Campins. Y fue una cadena de países que reconocieron inmediatamente la independencia saharaui, como han hecho muchos países de África, y a la vez también veían que se trataba de un pueblo con una identidad latina, que nosotros nos hemos preocupado muchísimo de exponer y de presentar como una seña de identidad que nos hace ser más próximos de América Latina, y esto es lo que ha llevado a muchos países a reconocer y a mantener estas relaciones diplomáticas. De hecho, por ejemplo, tenemos embajadas en 6 países, entre ellos México, y ahí las 2 embajadas, tanto la marroquí como la saharaui, funcionan y conviven perfectamente. Conviven, no es una relación excluyente, para el caso que se haya podido un poco resistir las presiones de Marruecos. Y también en Caracas funcionaban las 2. Yo ejercí como embajador durante 7 años en Caracas, y la embajada marroquí la tenía a 500 metros de la mía. Y todos los días nos codeábamos en recepciones, en reuniones oficiales. Y eso es lo que nosotros le invitamos a Argentina, para que se asocie haciendo un gesto, por un gesto de justicia hacia una causa justa. Y en segundo lugar, para que en una cuestión tan clara, tan sencilla, tan fácil de entender como es el que un pueblo resista a una ocupación extranjera, cuya presencia, una presencia que se basa fundamentalmente en la ley del más fuerte, en la fuerza bruta,
merece un gesto de apoyo por parte de esta gran Argentina. Bueno, muy bien, gracias, ministro, por estar con nosotros. La verdad fue una lección de historia para nuestros oyentes en Marca de Radio, conocer un poco más dónde está el Sahara, qué es la República Árabe Saharaui Democrática, por qué en el Sahara hablan español o castellano, como decimos nosotros, lo que implicó la colonización del África por las potencias europeas. Algo que en Marca de Radio no nos cansamos de resaltar cuando ustedes miran ese mapa del África y encuentran tantos conflictos heredados de las potencias coloniales que ocuparon durante décadas y siglos algunas de esas regiones y dejaron verdaderos desastres. Uno de ellos es el del Sahara. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Gracias a usted, Pedro, como siempre. De verdad, muchísimas gracias. Un placer para mí estar contigo. Una diferencia. Pedro Briguer. Marca de Radio.